pues buenas tardes a cada uno de ustedes. Qué gusto poder saludarles una vez más. Bienvenidos a una actividad más. Comencemos. Bien, en esta ocasión pues vamos a continuar trabajando un poquito con respecto a lo que es el programa de Excel. El día de hoy pues vamos a ir viendo algunas opciones más de las que hemos estado trabajando, ¿verdad? Esperando por supuesto que haya quedado claro el tema de las fórmulas, ya con todo lo que hemos trabajado. No solo los ejercicios, sino también las guías de estudio y toda la información que hemos enviado para cada uno de ustedes. Por supuesto, recomendándoles siempre que continuemos de la misma manera con el estudio de las fórmulas, ejercitando las fórmulas y por supuesto el que podamos realizar cada ejercicio e irlas aplicando si es posible para poder comprenderlas mejor y que no se nos vaya a olvidar, ya que conforme vayamos trabajando pues vamos a seguir utilizando todo este proceso, ¿de acuerdo? Entonces como una pequeña recomendación, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces el día de hoy pues vamos a empezar a trabajar ya con un tema un poquito diferente, que son las bases de datos, ¿de acuerdo? Estas bases de datos pues van a ser creadas a través del programa de Excel y también vamos a utilizar como herramienta principal para la creación de nuestras bases de datos o el guardado de los datos lo que son las macros, ¿de acuerdo? Vamos a ir utilizando estos dos aspectos de aquí en adelante, esperando por supuesto que el tiempo nos dé para poder practicarlo y poder realizarlo acá en nuestro laboratorio, ¿de acuerdo? Entonces no nos vamos a enrollar tanto, vamos a ir directamente al punto. Primeramente, una base de datos es sencillamente un conjunto que nosotros que nosotros vamos a organizar, ¿de acuerdo? Todos estos datos que se organizan tienen que pertenecer al mismo contexto, quiere decir que todos tienen que ser similares, parecidos, cuya información pues se almacena y por supuesto que nosotros podemos utilizar más adelante cuando nosotros la necesitemos. Algo muy similar puede ser al momento que ustedes se inscriben con nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestra base de datos en la cual ingresamos lo que son cada uno de los datos de ustedes y conforme va pasando el tiempo se van utilizando esos datos para sus boletas, para el registro, para lo que son los listados, para todo lo que nosotros necesitemos, pues lo podemos utilizar. Sucede lo mismo en Excel, cada vez que nosotros vayamos a necesitar algún dato, lo vamos a tener ahí almacenado, ¿de acuerdo? Eso es una base de datos. Bien, para diseñar una base de datos es importante que nosotros identifiquemos 5 aspectos importantes. El primero es sencillamente identificar las tablas en la base de datos. ¿Cuántas tablas voy a ir utilizando? ¿De acuerdo? Esto es muy importante, ya que eso me da la pauta de saber cuántos aspectos voy a ir colocando. Tenemos determinados campos en la tabla. También muy importante saber que si la tabla va a tener 7 columnas, pues prácticamente poder saber qué datos voy a colocar en cada columna. Si va a tener 50 filas, qué datos voy a colocar en cada fila, ¿sí? Entonces es importante que nosotros también podamos determinar esto. Identificar una llave principal en cada tabla también es importante al momento de que nosotros querramos movilizarnos entre cada una de las tablas, pues poder tener algo con lo cual buscar cada uno de sus datos. Identificar la relación entre tablas. Es importante que nosotros sepamos exactamente que si voy a hablar de un registro de productos, pues todas las tablas tienen que ir relacionadas a lo que es los productos, ¿verdad? Yo no puedo ir incorporando diferentes situaciones, a excepción, por supuesto, de que todas tengan una relación. Por último, identificar los datos repetidos en las tablas. Sí, esto también es bastante importante, ya que en algún momento, si usamos alguna función o alguna fórmula, prácticamente lo que va a hacer Excel es que se va a identificar los datos repetidos y no va a saber cuáles son los que se van a utilizar. Pues por eso es importante identificarlos para poder evitar que tengamos ahí la situación, ¿verdad? De que se puedan repetir. Muy bien. Por último tenemos lo que son las macros, ¿de acuerdo? Esto es sencillamente un conjunto de acciones que nosotros vamos a realizar en nuestro programa y que estas acciones queden grabadas y al mismo tiempo que
yo le dé clic o utilice una combinación de teclas, estas acciones se repitan, ¿de acuerdo? Esto es muy útil al momento de que yo tengo que guardar datos, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo una base de datos de personas, ¿de acuerdo? En la cual voy a incorporar su nombre, su apellido, su dirección y todo esto. Simplemente al darle clic, los datos se van a guardar, se van a almacenar en nuestra tabla y al mismo tiempo pues nos va a permitir llenar más datos, ¿sí? Entonces las macros permiten hacer este tipo de acción, ¿de acuerdo? Para no estar lleno los datos, los copio, los pego, los copio, los pego, ¿sí? Imagínense si fueran 200 personas o 200 situaciones que nosotros tengamos que llenar, realmente va a ser bastante el trabajo de estar pasando de un punto a otro. Entonces vamos a ir aprendiendo cómo a través de los macros vamos nosotros creando una forma lo bastante sencilla, ¿de acuerdo? Entonces vamos a observar por acá algunos ejemplos de cómo nosotros podemos ir creando una base de datos, ¿sí? Muy importante, ¿de acuerdo? Entonces pues acá tenemos un poquito de la teoría para que ustedes comprendan qué significa cada uno de lo que vamos a hacer, y por supuesto de la misma manera para que ustedes pues puedan ir realizando también estas opciones, ¿verdad? Y vayan entendiendo mejor cada una de estas opciones que nosotros les ofrecemos, ¿de acuerdo? Bien, por acá tenemos un pequeño ejemplo de lo que vamos a trabajar, ¿sí? Y por supuesto lo vamos a ir haciendo todos juntos. Si ustedes tienen que trabajarlo, pues lo vamos a trabajar, no hay ningún problema. Y si no tenemos en dónde trabajarlo, una computadora a la mano, pues no hay ningún problema. Por lo menos, como siempre, apuntemos, anotemos cada cosa importante para cuando vengamos acá al laboratorio, pues ya lo podamos realizar sin ningún problema. Veamos de lo que tenemos y de esa manera poder ir haciendo todo lo que nosotros vamos a requerir, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces vamos a irnos a lo que es nuestro programa, ¿de acuerdo? Muy bien, aquí tenemos un pequeño ejemplo. Esto nos va a servir como base para la creación de lo que son las macros, ¿sí? Pero aparte de ello vamos a poder darnos cuenta que tenemos otras pestañas en las cuales nosotros tenemos diferentes enunciados. Tenemos los clientes. Y aquí tenemos la primera tabla identificada como clientes, en donde yo coloco los nombres de los campos, ¿sí? Para saber qué valores son los que se van a ir asignando. Tengo la de productos, también cada una de estos encabezados asignados para la tabla, y la última tabla es la de ventas. Disculpe. Entonces, este es un pequeño ejemplo de cómo nosotros podemos ir incorporando estos aspectos para que no haya ningún problema, ¿verdad? Ir incorporando cada uno de ellos y de esta manera poder ir llenándolos, ¿de acuerdo? Pero los vamos a llenar a base de esto, ¿de acuerdo? De este pequeño, se le llama formulario, ¿de acuerdo? En el cual pues yo lleno los datos y automáticamente cuando se grabe o se cree la macro, automáticamente esa información va a ir guardada acá. Como por ejemplo, aquí tengo otro ejemplo, esto para acá, disculpen. Aquí tengo otro ejemplo, un poquito ya más formal, podríamos decirlo. Conforme yo llene aquí mis datos, por ejemplo, sí, vamos a colocar aquí datos así rapidito. Bien. Pues, aquí vamos llenando esto. Vamos a hacer así rapidito porque ahí tenemos nuestros datos, ¿verdad? Y al darle al botón, por ejemplo, guardar, que ya tengo los datos, le voy a dar guardar, me da este pequeño mensaje que los datos fueron guardados y le voy a dar acá a limpiar, ¿verdad? Listo, ya se limpiaron. ¿Para qué? Para poder llenar otros datos de otra persona, que pase el siguiente, ¿verdad? ¿Sí?
Pero ustedes dirán, profe, pero si borro los datos, ¿y dónde se quedaron? Como ya los guardamos, entonces nos vamos a ir acá a nuestra tabla llamada base de datos. Y aquí ustedes pueden darse cuenta cómo ya los datos quedaron guardados sin ningún problema. Yo puedo llenar aquí otros datos sin importar de qué se traten o cuáles sean. Vamos a hacer así rapidito. Ups. Tenía que elegir uno. Ups. Muy bien, vamos eligiendo por acá los datos, no importa cuáles sean. Simplemente vamos a ir colocando ahí esos datos. Y si yo vuelvo a guardar, me dice que ya se guardó, ¿de acuerdo? Y si le doy guardar nuevamente, me dice que se guardó. Y si nos vamos a nuestra base de datos, se van a dar cuenta ustedes de que ya automáticamente me va guardando todos los datos que yo tengo acá, ¿sí? Entonces, esto es lo que queremos hacer, no solo para aprender a cómo diseñar una base de datos, sino también a cómo utilizar lo que son las macros para poder realizar estas opciones, ¿de acuerdo? Entonces, mucha atención a lo que vamos a ir trabajando a partir de acá. Vuelvo a repetir, vayan apuntando qué opciones utilizo, qué datos son los que voy colocando, qué herramientas estoy utilizando para ir haciendo todo. Y de esa manera ustedes van a poder comprender mejor lo que estamos haciendo. Primeramente vamos a crear un documento por acá, documento totalmente nuevo. Paso 1, guardarlo. Muy importante. Vamos a buscar el lugar donde queremos guardar. Le vamos a poner aquí ejemplo, base de datos. Lo guardamos. Listo. Lo primero que voy a hacer es quitar las líneas. Las líneas ahorita no me interesan. Me voy a ir acá, observen. Justamente voy a buscar esta esquina entre la columna A y el número 1. Vamos a dar clic. Voy a ir al bote de pintura, el sombreado, y le voy a poner el color blanco. Listo, con eso desaparecen las líneas, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a crear la plantilla básica de nuestro formulario, yendo a la pestaña de insertar, ilustraciones, formas, y vamos a buscar un rectángulo con las esquinas redondeadas, ¿de acuerdo? Repito, insertar, ilustraciones, formas, rectángulo con esquinas redondeadas. Vamos a dibujar nuestra figura más o menos en esta posición, ¿de acuerdo? Y voy a hacer más grande esto. Ahí está. Vamos a ubicarnos justamente encima de esta bolita de color amarillo. Voy a dar clic sostenido y voy a arrastrar hacia la derecha. Observen que automáticamente esto se volvió más redondo, ¿sí? Vamos a escribir acá ingreso de datos, ¿sí? Lo vamos a seleccionar, vamos a inicio, lo vamos a centrar tanto a la izquierda como a la derecha y lo vamos a centrar arriba y abajo. Listo, ya está centrado. Vamos a ponerle, vayamos, creo que el 18 me parece bien, el tamaño 18. Le vamos a poner el tipo de letra, creo que se llamaba Rocket, aquí está, Rocket Well, Extra Bold, o le ponemos el este, le vamos a poner el Rockwell, ¿de acuerdo? Es que no se les olvide, Rockwell. Ahí está, listo. Con eso lo vamos a dejar y le vamos a dar acá en formato de forma un colorcito distinto al que nosotros llevamos, que quede con una sombrita. Eso, ahí está, perfecto. Muy bien. Por supuesto, los colores, estilos, tamaños, pues van a depender de cada uno de ustedes. Yo acá estoy utilizando uno básico. Si ustedes quieren replicarlo igual que como lo estoy haciendo, pues no hay ningún problema. Vamos a ir a ilustraciones, formas, vamos a buscar nuevamente el rectángulo con esquinas redondeadas y vamos a dibujar el siguiente o la siguiente figura, ¿verdad? Bien, vamos a hacer lo mismo, vamos a volver un poquito más chata la figura. Eso. En este caso le voy a quitar el relleno. Esto creo que ya lo vimos en el ejercicio 1 del primer trimestre. Ahí vimos cómo aplicar estas opciones, ¿verdad? Y le vamos a poner un borde de diferente color para que se vea ahí interesante la figura, y le vamos a poner una sombra utilizando los efectos de fondo, ¿de acuerdo? Vamos a hacer esto para que nos vea o nos dé este pequeño reflejo color gris que vemos ahí, ¿de acuerdo? Bueno, entonces nos vamos a ubicar aquí en B7
Esto creo que es un poquito más hacia acá. Bueno, no importa porque lo vamos a alinear a la izquierda. Nos decía el primer dato era cédula. Luego nos vamos a B9. Aquí creo que decía nombre. Nos faltaron los 2 puntos. No, vamos a poner los 2 puntos. No, eso ponemos después. Detalles, ¿verdad? Aquí creo que decía sexo. Y por acá vamos a colocar lo que es, decía edad, ¿verdad? Voy a presionar la tecla control, se me lengua la traba creo, para hacer una selección múltiple, todos los datos, presiono control, clic, 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 clic en cada uno de los datos, para poderlos editar todos de una sola vez. Le vamos a poner 12. Y le vamos a poner este tipo de letra, Abadi, ¿de acuerdo? Le ponemos un color de letra, muy bien, como ustedes quieran, ¿verdad? Vamos a ponerle este para que resalte. Nuevamente, clic, control sin soltar, clic, clic, clic. Y vamos a cambiar el color a uno diferente. Vamos a ponerle, bueno, vamos a hacer que todo se parezca, ¿verdad? Que usamos amarillo acá, vamos a utilizar un colorcito similar, ¿verdad? No es tan amarillito este, pero bueno, vamos a usar un colorcito como este. Ah, ya está, para que más o menos todo quede del mismo color. Muy bien. De este lado creo que nos decía teléfono. Acá nos dice dirección. Aquí nos dice ciudad. Y aquí nos dice estado civil, ¿de acuerdo? Vamos a colocar esto. Alinear siempre a la derecha y le vamos a poner exactamente lo mismo. Ups, creo que le puse el relleno, era esto, era 12 y era esto, ¿verdad? Eso era lo que teníamos que colocar. Clic, control sin soltar, clic, 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 clic. Buscamos el relleno y listo. ¿Qué se pasó? Entonces lo vamos a hacer un poquito más grande. Listo, ahí estamos, excelente, muy bien, ahí ya tenemos la base de nuestro formulario, como les decía que se llamaba esto, en donde nosotros vamos a ir incorporando todos los datos, ¿de acuerdo? Para que no haya ningún problema, ¿sí? Bueno, antes de proseguir, vamos a terminar acá colocando los 3 botoncitos, el que decía limpiar, el que decía eliminar y el que decía guardar, ¿verdad? Eso nos decía el ejemplo, si ya se les olvidó, limpiar, eliminar y guardar, eso es lo que nos decía, ¿verdad? Entonces lo vamos a crear acá abajo, como siempre a través de insertar, ilustraciones, formas y buscamos otra vez el rectángulo con esquinas redondeadas. Se dan cuenta que es el que más utilizamos, ¿verdad? Vamos a dejar también un poquito más chatillo y le vamos a poner un colorcito también más o menos amarillo, ¿verdad? Lo vamos a poner por ahí, vamos a escribir aquí dentro, limpiar, el texto no se ve, no importa. Que lo vamos a editar, ¿verdad? Ahí está. Inicio, lo vamos a centrar. Le vamos a poner el color rojo, lo vamos a resaltar en negrita para que resalte bastante. Lo vamos a alinear, pero a la parte de abajo. Ya se fue hacia abajo, siempre centrado, pero hacia abajo. Muy bien, ahí tenemos el tipo de letra. Ahorita lo colocamos, gracias. Muy bien. ¿Qué le ponemos? ¿Este también? El rojo. Bueno, pongámosle ese. Bueno, ahora, para la figurita no vamos a usar una imagen, ¿sí? Vamos a ir a insertar, ilustraciones, no vamos a usar esto. Vamos a utilizar un icono. Le damos clic al icono, nos va a abrir esta ventana en la cual pues, nosotros podemos buscar las figuras que queramos, ¿sí? En este caso, en esta parte, vamos a buscar, creo que era hoja, no, perdón, era papel, disculpe, era papel. Así se llama. Entonces para poder colocar, ¿verdad? Vamos a colocar este, vamos a ir a inserción o insertar, quieran llamarlo, o vamos a hacer un poquito más pequeño y lo vamos a ubicar por acá. Muy bien, veamos cuál queda bien para resaltar nuestra hojita. Creo que este le va a quedar bonito, muy bien, ya que es el mismo color que las letras, ¿sí? Entonces para que combine, ¿sí? Bien, entonces vamos a duplicar, ¿sí? Esta figura presionando control C y luego control V. Muchos de ustedes pues ya lo utilizaron para sus ejercicios anteriores. Control V,
¿sí? Siempre muy importante el poder utilizar nuestros métodos abreviados para poder agilizar nuestro trabajo. Lo dejamos al centro, aquí le vamos a poner eliminar. Queda un poquito grande, entonces lo vamos a cambiar el tamaño. Vamos a poner 10. Y en este le vamos a poner guardar. ¿Sí? Ahí está, guardar. Listo. Entonces vamos a ir otra vez a insertar, ilustraciones, iconos. Vamos a buscar acá el de eliminar, creo que es. Ups. Ahí está. Entonces este borradorcito que tenemos por acá le vamos a dar a insertar o inserción. Vamos a colocar nuestro borradorcito justamente por acá. Y nos vamos a ir y le vamos a colocar el mismo estilo que teníamos anteriormente, ¿verdad? Que era este. Bueno, ahí está, excelente. Bueno. Insertar, ilustraciones, iconos, y ahora solo nos queda el de guardar. Insertamos, lo colocamos y le ponemos el color. Muy bien, listo. Nuestra plantilla prácticamente está creada, ¿sí? Vale. Vamos a utilizar otra opción, en este caso, para lo que es el sexo o el género. Aquí tendría que aparecer masculino, femenino para no escribirlo, sino que simplemente para seleccionarlo, como lo vemos acá en el ejemplo. Aquí podemos observar que nos despliega estas opciones. Entonces vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? Vamos a desplegar esas opciones. A eso se le llama lista desplegable. Esta parte está en la guía de estudios número, si no mal recuerdo, 5 o 6 del bimestre pasado, ¿sí? Por cuestiones de tiempo pues ya no nos dio la oportunidad para poderlo trabajar conjuntamente en esos días, entonces ustedes disculpen. Vamos a ir a la pestaña de datos. Vamos a buscar acá este chequecito verde con este círculo rojo que dice validación de datos. Y vamos a buscar validación de datos. Listo. Por supuesto, antes de ir acá tenemos que ubicarnos en la celda, ¿verdad? Como vamos a colocar acá esa lista, nos vamos acá donde está C11, ¿verdad? Vamos a irnos para acá, validación de datos, vamos a buscar lista y acá donde dice origen, solo vamos a colocar masculino, como estamos en Excel, punto y coma, femenino, ¿sí? Eso es lo que vamos a colocar. Vamos a dar a aceptar y ustedes se pueden dar cuenta que ya a la celda le apareció esta pequeña flechita en la cual pues podemos elegir masculino o femenino, ¿de acuerdo? Ahí no hay ningún problema, incluso se puede borrar y no pasa nada. Ahí permanece la lista. Nos vamos a estado civil, vamos acá donde dice validación de datos, lista y colocamos casado, soltero, viudo, divorciado. Vamos a ponerle otro, no sé si habrá otro, ¿verdad? Si existe otro, pues ustedes me corrigen. Le damos a aceptar y listo, ya tenemos nuestra lista desplegable. Aquí no nos colocó correctamente el dato, le pusimos coma, punto y coma y le damos a aceptar. Listo, correcto, miren, ahí cometimos un error, ¿verdad? Pero lo corregimos sin ningún problema, ¿sí? Ahí tenemos todos los datos. Entonces cada vez que yo elija uno, pues automáticamente me va a ir colocando sus valores, ¿sí? A eso se le llama lista desplegable. Muy bien. Por último, porque el video se está haciendo un poquito largo, no queremos que se tarde tanto, vamos a copiar estos datos porque son los mismos que vamos a utilizar para nuestra tabla, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con el diseño de nuestra base de datos. Vamos a crear otra hoja, le vamos a dar clic derecho, cambiar nombre, le vamos a poner base de datos, ¿sí? A este le vamos a poner registro, porque eso es, ¿verdad? Nos va a servir esta ventana para registrar los datos. Registro de datos, ahí está. Y vamos a copiar, ¿verdad? Primeramente pues vamos a poner esto en color blanco también para que se vea, para que no se vean las líneas.
y vamos a copiar. Con control, sin soltar, clic, clic, clic. Control C, copiar. Nos pasamos a la base de datos. Acá voy a dar clic derecho. Vamos a ubicarnos en la celda B3. Sí, B3. Clic derecho. Vamos a buscar donde dice pegado especial. Nos va a aparecer esta ventana. Vamos a buscar que diga valores. Vamos a buscar que diga transponer. ¿Por qué? Porque estoy copiando datos de manera vertical, ¿sí? Si yo los pego sin utilizar esta opción de transponer, veamos, si yo vengo y solo digo pegar, se van a pegar siempre en vertical, ¿sí? Cosa que yo no quiero, ¿verdad? Yo quiero que se peguen en horizontal. Entonces, valores, vamos a colocar transponer para que pasen de lo vertical a lo horizontal, ¿sí? Vamos a presionar acá que nos salten los blancos, porque recordemos que hay espacios entre cada uno de los datos que tenemos. Entonces vamos a saltar los blancos y le vamos a dar a aceptar, ¿sí? Ahí se pueden dar cuenta que ya nos copió los datos que teníamos acá, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo mismo con esto. Clic, control sin soltar, clic, 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 control C. Pasamos a la base de datos, nos ubicamos en F3, clic derecho, pegado especial, valores, transponer, saltar blancos. Le damos a aceptar y listo. Ya tengo todos los datos colocados. Le vamos a dar acá un aspecto bonito para que al momento de que nosotros peguemos o creemos o vayamos a colocar nuestros datos, pues no haya ningún problema, ¿sí? Vamos a poner por acá una línea doble para que nos haga esto. Es bastante bonito. No, como les digo, pues el diseño, los colores y los estilos dependen de cada uno de ustedes, ¿ok? Eso ya va a depender de ustedes. Bien, un poquito más gruesa la línea para que se pueda observar. Bien, acá está, estilo de la línea. Vamos a buscar una línea un poquito más gruesa. Veamos ahí si no lo aplico. Es que vamos a sacar ahí porque si no el tiempo se nos va, ¿verdad? Muy bien, creo que me parece bien ahí. Ajá. Bueno, y aquí por debajo, pues de la misma forma, vamos a colocar una línea doble. Estilo de la línea doble. Y solo quiero el borde inferior. Listo. Ahí está. Perfecto. ¿Sí? Entonces ahí están nuestros datos ya colocados, simplemente para poder ir almacenándolos conforme nosotros vayamos guardándolos a través de lo que son las macros. Por el momento lo vamos a dejar por acá, de acuerdo, ya que no quiero saturarlos con tanto contenido y que el video sea muy largo, de acuerdo. Entonces con esto vamos a ir terminando, esperando por supuesto que les haya gustado y nos vemos en la próxima oportunidad. Adiós a todos.